Bienvenidos a uno de los capítulos finales de esta temporada 2025 de Fórmula 1, donde lo que vamos a hacer Guille y yo es repasar no solamente cómo han quedado los pilotos y puntuarlos y clasificarlos en base a nuestra opinión, nuestra humilde opinión, por favor. Ya veo el hate en los comentarios, es una opinión. Y no solamente vamos a hacer eso, sino que también vamos a revisar cómo predijimos que supuestamente tenían que terminar los pilotos, nuestras predicciones aquí, y ver lo mucho que probablemente nos hemos equivocado. Remarcar que esto que estáis viendo ahora es el vídeo de los pilotos. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los constructores, y es en ese vídeo donde también vamos a repasar las predicciones generales que hicimos para toda la temporada, que también segurísimo que son muy divertidas. Aunque yo ya sé de una, que es con un equipo de color azul, con la que ya sé que acerté y todos y cada uno de vosotros, o muchos de vosotros, os tirasteis encima de mí. Dicho esto, Guille, ¿qué tal? ¿Con ganas de hacer todo esto? La verdad es que sí. Viendo que está todo el mundo ahora, evidentemente ya las noticias giran en torno a el motor Honda de 2026, la normativa de 2026, qué coche va a estar más arriba en 2026 o la propia noticia de que Helmut Marko dejaba Red Bull. Nosotros hemos dicho, no, nosotros tenemos que cerrar la temporada 2025 como hacemos los dos últimos años, lo hemos hecho de esta forma, repasando, haciendo nuestra tier list, nuestra clasificación de los distintos pilotos y también ganándonos un poco de hate, que siempre viene bien en estos momentos navideños. Y también repasar nuestras predicciones, que esto es algo que no hemos hecho tan profundamente otros años. Este año sí que lo vamos a perder un poco más tiempo haciéndolo, porque además es catastrófico. Va a ser catastrófico que no hemos ver cómo no hemos dado ni una, que es algo un poco que ya hemos visto durante todo el año, que nuestro porcentaje de acierto en los podios es bastante bajo. Entonces, tengo ganas de hacer todo este repaso a la temporada y dar carpetazo ya a 2025 del todo y empezar a centrarnos en 2026, que es donde está el foco de la gente, evidentemente. Vamos a explicar un poco cómo va a funcionar este vídeo. Aquí tenemos la clasificación general de pilotos y lo que vamos a hacer es ir de último a primero, repasando uno cómo han quedado. Después también vamos a clasificarlos en una tier list. Y finalmente vamos a ver qué predijimos o en qué posición supuestamente tenían que terminar esos pilotos en base a nuestras predicciones al inicio de la temporada. ¿Vale? Ahora empezaremos y veremos si si este orden tiene sentido, lo vamos a hacer de otra manera, pero en base esto es lo que vais a ir viendo. Entonces, Guille, vamos a meternos ya en el lío y vamos a empezar por Doohan. Un Doohan que no duró demasiado en esta Fórmula 1, tuvo, no sé si fueron, ¿qué?, 4 o 5 carreras, donde el pobrecito obviamente no fue capaz de sumar ningún punto, que es aquí cuando Gasly seguramente tenía, o Alpine en general, tenía un mejor coche para conseguir algo, ni que fuese, pero aún así, pues, nada, y obviamente pues ya no está con nosotros en la parrilla. Entonces, te voy a dar paso para que des un poco tu opinión y después también compartir dónde lo hemos puesto en esta tier list que ya está un poco predefinida o que hemos hablado para no perder tampoco muchísimo tiempo a la hora de clasificar los pilotos. De Duhan realmente, como has dicho, estuvo pocas carreras con nosotros aquí, así que hay poco que comentar. No tuvo la mejor etapa de la Fórmula 1, podríamos decir, sobre todo muy marcado por ese incidente en Suzuka con el DRS abierto, por intentar hacer la primera curva con el DRS abierto, que de hecho, no sé si lo has visto, pero ha estado probando los monoplazas en la Fórmula japonesa y ha tenido 3 incidentes en Suzuka en la misma curva, de la misma forma, No. que dices, claramente Suzuka no es su circuito. Entonces, realmente Duhan, creo que la propia temporada ha marcado en qué categoría hay que ponerlo, así que no vamos a perder mucho más tiempo. Tenemos una categoría que es vete ya, por favor, y a Duhan se le ha sacado en pocas carreras duró, 5 o 6, como has dicho, y poco más. Realmente, siempre lo hemos dicho, nos pareció que fue un piloto que se puso en una especie de transición dentro de Alpine y que todos sonaba que iba a entrar con la Pinto en cualquier momento, así que se le dio esa especie de periodo de prueba de 5 o 6 carreras que no le vimos mucho sentido, porque al final Sí. llegar a la Fórmula 1 requiere, creo, más tiempo de adaptación y creo que Alpine
en este sentido no se lo dio prácticamente, entonces, más allá de si es buen piloto o mal piloto, con 5 carreras poco se puede decir. Efectivamente. Y ahora vamos a repasar dónde lo pusimos cada uno de nosotros, tanto Guille como yo. Hacemos el reveal, ¿vale? Esto es riguroso directo, la gente está viendo aquí cómo hacemos las cosas. Yo le puse en 21ª posición y tú le pusiste el 16. O sea, creo que es el único acierto que voy a tener en toda esta predicción, pero al menos he acertado que la 21ª posición. Sí, recalcar que aquí tú, Guille, lo pusiste en 21ª porque ya hiciste una predicción que era que no iba a terminar la temporada probablemente y que iba a ser sustituido. Correcto. Entonces, Sí. esto es casi doble punto para ti. No voy a entrar a discutir ese tema todavía, lo recuperaré cuando la sangría de aciertos respecto a ti sea muy grande. La sangría de fallo. Genial. Bueno, pues Duhan queda aquí. Ya nos dejaréis también vosotros vuestra tier list. Vamos a pasar por el siguiente piloto, que es Franco Colapinto. Y yo creo que a lo mejor tiene más sentido que primero revelemos dónde lo pusimos y después con la tier list hablemos un poco de lo que ha sido su temporada, si te parece. Bueno, es bastante sencillo en este caso. Yo le puse, donde tú has puesto a Duhan, yo puse a Colapinto en 16, o sea, también me he quedado lejos, muy optimista por mi parte. Tú directamente no contaste con él. Asumiste que los rumores bastante fuertes de que iba a unirse a la Fórmula 1 eran eso, humo y especulaciones de pretemporada. Fallaste. Eso debería quitarte puntos. Eso debería quitarte puntos. Y de Colapinto, pues realmente es una temporada difícil de evaluar. Entra ya en la 6ª carrera cuando el Alpine precisamente el equipo Alpine cortó el desarrollo del monoplaza de esta temporada muy pronto y enseguida el coche empezó a caer hacia atrás en ritmo de carrera. Y además se unió en esta última temporada donde las diferencias son extremadamente mínimas, con un coche que se fue quedando atrás, que además tenía muchos problemas, que el propio Gasly ha tenido muchos problemas, un piloto mucho más experimentado dentro del equipo. Por eso digo que al final cuesta un poco evaluar la temporada de Colapinto. Más allá de eso, sí que es cierto que no se ha visto al Colapinto que tal vez se vio en algunos momentos de la temporada pasada cuando se unió al equipo Williams, que sí que tuvo picos de muy buen rendimiento y de muy buen ritmo, con un Williams que sí que era más rápido y un coche más sólido que el Alpine de este año. Entonces, por eso, nosotros creo que lo hemos puesto en la categoría B a Colapinto dentro de teniendo en cuenta también esta situación y este contexto, y además también valorando que luego viendo la comparativa en carrera con Gasly, tampoco ha estado tan lejos. El marcador es 10-7 entre ellos, por lo que no es tan crítica la situación, más allá de que es cierto que las primeras carreras, con los incidentes que tuvo, no le ayudaron mucho y hubo bastante run. Después de eso, pues con el Alpine un coche completamente para abandonar, así que poco más. Efectivamente. No tengo mucho más que añadir, así que si quieres podemos saltar al siguiente, que es que con 19 puntos tenemos a uno de los rookies también de esta temporada, que es Gabriel Bortoleto. Un Bortoleto que empezó... Espera, vamos a repasar primero dónde lo tenemos cada uno de nosotros. Vale, pues yo a Bortoleto le puse 20º. ¿Y tú? 18º. Lo hemos rodeado, ¿eh? Sí. Qué rabia. Bueno, lo que está diciendo, un Bortoleto que obviamente partía con muy pocas expectativas por el hecho del equipo en el que se encontraba, que es, tenemos un Sauber que está en momento de transición para pasar a Audi. El equipo la temporada anterior tampoco brilló, ni mucho menos con un Bottas Zhou que dieron para muy, pero que muy poco. Entonces las expectativas estaban bajas. Aún así, Gabriel Bortoleto ha conseguido sumar un total de 19 puntos, nadie se lo esperaba, y ha tenido actuaciones exageradamente buenas, teniendo en cuenta, claro, que pobrecito tuvo un GP de casa bastante malo. Pero bueno, con la maquinaria que se le ha dado y teniendo en cuenta que también tenía al lado un piloto como Hülkenberg, que también pues es una gran referencia y un piloto muy difícil a batir, creo que ha tenido una bastante buena temporada y es por eso, y ahora Guille tú añades tu parte mientras lo clasificamos, que creemos que también merece estar en la posición B por delante de Colapinto.
Creo que el equipo Stick en general ha sido una sorpresa. Pensábamos que iba a ser un equipo que iba a abandonar el diseño o las Sí. actualizaciones del monoplaza de este año y no ha sido así. Les hemos visto actualizar el coche desde Australia, ya mismo trajeron cosas distintas a las que llevaron en los test de pretemporada y ha tenido 2 o 3 actualizaciones en momentos puntuales de la temporada que les dieron un pico de rendimiento al monoplaza en general. Y esto también ha acompañado a que Bortoleto y Hülkenberg tuvieran actuaciones en algunos momentos de la temporada bastante destacables. Bortoleto, por su parte, es cierto, es rookie y eso siempre tienes que tenerlo también en cuenta a la hora de evaluar. Por eso tampoco... Creo que está bien donde está, porque también ha tenido actuaciones a veces en las que ha estado por debajo y más allá del gafe que le pegaste tú en el Gran Premio de Brasil, Eso fue donde le pusiste increíble. piloto del día y el pobre pues acabó con DNF en la sprint y con DNF en la carrera. Entonces, Bortoleto para mí creo que está bien de momento ahí. Como siempre, pues la gente puede luego opinar y si cree que merece estar en la A, pues adelante. Sí. Saltamos ya a la 18ª posición con Gasly, quien se ha llevado o ha llevado todos los puntos de Alpine esta temporada. Y tengo ganas de ver dónde lo hemos puesto porque estoy muy seguro que ninguno de los dos lo ha puesto tan abajo. Bueno, yo Gasly le he puesto 10º. Toma. Porque soy un optimista, pero es que yo lo del equipo Alpine va a ser catastrófico. Y tú 10º. O sea, tú te has acercado un poco más. Aunque te has quedado lejos también, pero te has acercado bastante más. Sí. A ver, repasando un poco la temporada de Gasly, no te diría que ha sido mala teniendo en cuenta el coche que han tenido. Ha tenido actuaciones bastante buenas, ha llevado el coche en Q3 en algunas situaciones, bastantes en Q2. Después también a nivel de carrera lo hemos visto muchísimas veces con el coche obviamente bien posicionado y después poco a poco iba cayendo porque no tenía suficiente ritmo, pero han habido unas cuantas carreras donde, 1, se ha conseguido un buen resultado, 2, el tío ha sido capaz de mantener la posición gracias a tener un trenecito de DRS que llegaba hasta la vuelta anterior prácticamente. Entonces... creo que Gasly, así de manera general, ha tenido una buena temporada por el coche que se le ha dado. Lo único es que es imposible brillar con ese Alpine que parece un tractor. Sucede un poco como con la Pinto. Hay circuitos en los que directamente el Alpine es que se desconectaba y los dos monoplazas estaban atrás. Como sucedió en Abu Dhabi, es que no había más. Pero sí que es cierto que Gasly en algunos momentos ha tirado de esa experiencia y de ser el número 1 del equipo, que muchas veces hemos visto situaciones en las que claramente Alpine ha querido priorizar a Gasly, como las situaciones en Estados Unidos, en Austin, donde no les dejaban luchar viendo que Colapinto tenía mejores neumáticos y una situación en carrera más rápida. Pero más allá de eso, lo que has dicho tú, Gasly ha metido el coche en Q3 en algunos momentos cuando nadie se lo esperaba. Y luego el problema es que evidentemente el coche no era para competir en ritmo de carrera y o aguantaba haciendo el trenecito de RS o caía. Sí. Entonces, dentro de todo esto creo que ha sido una temporada bastante decente de Gasly dentro de, como decíamos, de las posibilidades que tenía. Entonces creo, ¿sabes lo que pasa? Que no tengo yo cómo los habíamos organizado. Entonces creo que lo habíamos puesto en la A, ¿no? Que a mí me cuadra bastante en la A. Está en la A. Lo hemos puesto en la A. Después ya veremos que no es el mejor de las AES, ni mucho menos, pero sí que creemos que su ritmo y su performance a nivel general durante toda la temporada merece estar en esta clasificación y obviamente por delante de su compañero de equipo. Aunque hay algunos que sí, tontean un poco entre la categoría de arriba y la de abajo. Entonces, a Gasly le hemos puesto la A, pero podría ser una B alta. exacto, sí. Y Colapinto también es una B baja, pero a lo mejor también podría haber sido una C alta, depende cómo lo veas. Pero bueno, allí de momento quedan, a no ser que de repente en medio vídeo cambiemos de opinión. Perfecto, pues toca repasar el siguiente piloto y aquí tenemos al japonés Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull en P17. Menuda hecatombe. Menuda hecatombe teniendo en cuenta que teníamos a su compañero de equipo a puntísimo de ganar el Mundial de Pilotos. Entonces, ¿dónde, Guille, estábamos poniendo nosotros a Tsunoda? Teniendo en cuenta que muy probablemente lo estábamos clasificando pensando que estaría en Racing Bulls y no estaría en Red Bull. Sí, esto ha sido duro. Yo puse a Tsunoda 14º. Wow. Y tú lo pusiste 15º. O sea, tampoco hemos estado tan lejos. Créeme, hemos cometido fallos bastante más graves. Sí, pero a ver, le hemos puesto aquí
porque pensábamos que estarían con un Racing Bulls que no correría, no que estaría con el Red Bull, ¿sabes? Lo cual es aún más dramático todo. Bueno, he sido... falló exitosamente, ¿sabes? Exacto. De Yuki Tsunoda que comentar de su temporada. Básicamente ha estado completamente desaparecido. La suerte que ha tenido es que todo el revuelo que había con el siguiente piloto de Red Bull murió con la despedida de Checo Pérez. Yo creo que también Lawson creó una expectativa ya que es el coche no corre, se ha acabado. Después iremos con Lawson y cómo fueron sus 2 primeros GPs antes de ser demoted a la segunda escudería del equipo, ¿vale? A Racing Bulls. Pero básicamente yo creo que Yuki Tsunoda se ha salvado de que Checo Pérez se comió todo el hate por el segundo piloto, que vino obviamente primero con Gasly, después con Albon y finalmente con Pérez, y ahora ya directamente se sabe que ese coche es muy difícil que corra a manos de otro piloto que no sea Max Verstappen, y la temporada de Yuki ha sido completamente desapercibida hasta llegar al punto que dices, no tiene ningún sentido renovarle. Y ya está. De Tsunoda, y él mismo lo decía, una de las penas de esta temporada es si ha tenido la oportunidad de correr en Red Bull, que todos sabemos que ha sido... Era como iba a ser su última temporada en el equipo muy probablemente, porque una vez subes a Red Bull y no se esperaba que rindiera muy allá, se iba a terminar su periplo en la Fórmula 1 y así ha sido. La pena es lo que ha dicho él, que no ha podido correr una temporada con un monoplaza de Racing Bulls que era bastante rápido, como se ha visto con Hadjar y con Lawson, que sí que han tenido toda la temporada para brillar y han tenido actuaciones bastante destacables. Siempre nos quedará esa duda de qué podría haber hecho Tsunoda con este monoplaza, si hubiese quedado por delante de Hadjar o por detrás, o la diferencia en clasificación, nunca lo sabremos. Y lo que tenemos es un Tsunoda que a partir de que subió al equipo Red Bull ha tenido un par de actuaciones más o menos destacables, pero para nada brillantes, y creo que la categoría es donde le ha puesto la fórmula, donde le ha puesto el equipo Red Bull esta temporada, que es vete ya. Vete ya, sí, sin duda alguna. Ahora no sé exactamente cuál es el porcentaje de puntos, pero teníamos aquí que ha sido que ha conseguido 33 puntos. No sé cuántos de ellos eran Racing Bulls en las primeras carreras que hizo. Bastantes. Con Red Bull ha sumado algún 10º puesto y el 6º en Bakú. Pues eso. Pasamos ya al siguiente piloto. Y aquí, disculpadnos si en algún momento nos hacemos el lío, porque toda esta edición que veis de cambios de pantalla y demás lo estamos haciendo en directo, ¿vale? No es una cosa post. Entonces, vamos a ver qué tal continúa funcionando. 16ª posición, también empatado con 33 puntos, y es flipante que sea con un mejor resultado que Tsunoda y por eso esté delante. Tenemos a nuestro queridísimo Lance Stroll. Que, Guille, vale. ¿Dónde los pusimos? Yo lo puse el número 17. Vale, y tú, muy cerca. 14º. Wow, una flipada. En fin. Como representante principal de este canal de Aston Martin, Guille, por favor. A ver, Stroll, creo que al final también ha estado muy penalizado por el monoplaza que ha tenido a lo largo de la temporada. Eso es evidente, que el Aston Martin no ha sido precisamente el coche más rápido en la parrilla. Y es cierto que tuvo un inicio de temporada en el que estuvo por delante de Alonso en cuanto a puntos. Por X o Y circunstancias, pero lo estuvo. Y a Alonso le costó empezar a sumar puntos. Luego en clasificación ha estado siempre por detrás. Se ha alargado esa estadística. Y a partir de la 10ª carrera, Stroll prácticamente desapareció, más allá de alguna actuación en la que estuvo bien. De hecho, la carrera en Abu Dhabi estuvo muy bien. Tuvo un muy buen cierre de temporada de Stroll con esa remontada que consiguió hacer, también un poco ayudado por el tapón que estaba haciendo Alonso a voluntad y por petición del piloto del equipo. Entonces, realmente Stroll, más allá de todo esto, sigue sin ser un piloto destacable. Este año no ha tenido prácticamente ninguna actuación muy brillante. Y creo que llevamos todos los años poniéndole en la misma categoría, que es la de vete ya. Pero todos sabemos que es el único piloto que no se va a ir nunca si no quiere. Efectivamente. Lo vamos a continuar poniendo aquí año tras año. Sí. Lo único que va a cambiar es la foto. Ya está. Ni la posición va a cambiar, ni tampoco su nombre. Pero bueno, así vamos. Creo que ya hemos dejado los pilotos
que seguramente son más rápidos de los que hablar, vamos a pasar ahora al siguiente, que en 15ª posición tenemos a un Esteban Ocon que apuntaba muy alto a principio de temporada, con un hash que parecía que tenía ritmo, y al final se ha quedado aquí, en 15. ¿Y dónde lo ponemos nosotros, Guille? 12º y tú 13º. Te has quedado más cerca. Pero otro fallo por parte de los dos. Y sí que es cierto que Ocon ha acabado siendo un poco, no sé si decepción, porque es cierto que tampoco ha tenido un cochazo, excepto en algunos puntos en los que creo que el Haas sí que ha sido un coche para luchar por puntos. Pero esperábamos un poco más de un piloto experimentado. También hay que tener en cuenta que ha habido un cambio de equipo y todos han sufrido con los cambios de equipo en mayor o menor medida. Hemos visto todos la temporada de Hamilton, Sainz al principio de temporada también le costó un poco con el Williams. Y Ocon ha sido más de lo mismo, pero creo que ha llegado un momento en el que ya la igualdad entre los dos, su adaptación a lo mejor tendría que haber sido más alta, y Berman es que ha estado muy bien. Entonces no voy a decir que ha sido una decepción, porque no ha sido una decepción. Nadie se esperaba que Ocon hiciese un temporadón, pero yo esperaba un poco más. Creo que, al menos ahora fuera de Alpine, le hemos visto un Ocon un poco más sin esa garra, ¿no? Sí. No hemos tenido ninguna polémica de Ocon, no se ha visto envuelto en nada. Y eso es algo que sí que es cierto que a lo mejor no le daba muy buena fama, pero se hacía notar. Y este año no se ha hecho notar prácticamente. Entonces ha sido un poco una decepción, una temporada un poco rara para Ocon, aunque eso, ha tenido actuaciones buenas, como Mónaco metiendo el Haas tan adelante en clasificación y luego manteniendo ahí la posición adelante. Entonces, creo que lo hemos acabado poniendo en la categoría B, puede ser. Efectivamente. Hemos puesto en B por delante de Colapinto y por detrás de Bortoleto, que creo que es lo que se merece teniendo en cuenta lo experimentado que es en comparación con el piloto brasileño. Entonces, de Ocon, creo recordar que durante una buena parte de la temporada estaba dentro del top 10. Y fue después Sí, cuando sí. fue cayendo. Es decir, si os acordáis, teníamos esa dicotomía de un GP no funciona el Haas, otro sí que funciona y puntúa con. Uno no, uno sí, uno no, uno sí. Hasta que de repente, más o menos por la mitad de temporada, se terminaron los síes. Y ya solamente teníamos uno con que no puntuaba, mientras que Berman de vez en cuando sí que estaba por allá arriba. Entonces, yo creo que está donde tiene que estar ahora mismo. Pero bueno, vamos a saltar al siguiente piloto ya. Y llegamos a la 14ª posición, también empatado a puntos con Ocon, con Liam Lawson. Entonces, ¿dónde lo pusimos? Wow, Jordi, esta va a ser durísima, ¿eh? Porque no vimos para nada tanto sufrimiento por parte de Lawson en el equipo Red Bull y lo pusimos 8º los dos. ¡Wow! Horrible, horrible. Esto es mejor correr un tupido velo y pasar a valorar al piloto, que las dos primeras carreras en Red Bull es que hay poco que comentar. Estuvo completamente fuera y así fue. Se quedó fuera del equipo y fue descendido, por decirlo de alguna forma, al equipo Racing Bulls en este intercambio con Tsunoda. Y luego es verdad que en Racing Bull sí que después de un breve periodo de adaptación recuperó mejores sensaciones y ha tenido actuaciones bastante decentes, dándonos un duelo con Hadjar bastante bonito y que incluso se ha vivido intensamente porque entre ellos sabían que podía estar en juego el asiento el año que viene en Red Bull si es que Lawson realmente tenía algún tipo de oportunidad de ascender de nuevo al equipo. Lawson, por ejemplo, se le recuerda la carrera en Bakú. Mientras estábamos todos sufriendo por ese podio de Sainz, Lawson ahí mantenía la 5ª posición por delante de Yuki Tsunoda, de hecho. Y dentro de todo este contexto hemos visto un Lawson un poco irregular. Creo que Hadjar también ha tenido una temporada bastante sólida, siendo un rookie, y Lawson se ha quedado por detrás, aunque tampoco mucho. Entonces creo que ponerlo en la B es el sitio que corresponde, porque no se puede olvidar tampoco las dos primeras carreras en Red Bull tan fuera de ritmo. Pues Tsunoda no ha estado tampoco nunca tan lejos, siendo que Tsunoda ha estado por detrás. Lo de Lawson en las primeras carreras es que no sé si era la sobrepresión de la situación o qué, pero estaba muy lejos. Pero incluso en Racing Bulls también tuvo unas muy malas primeras carreras. Fue después cuando, más o menos a mitad de temporada, que empezó a recuperar el ritmo y quedar de tú a tú con Hadjar, hasta llegar al punto que, como hemos podido ver aquí, en
esta imagen que voy a volver a mostrar ahora mismo, que muestra el cara a cara con los pilotos, tenemos un Hadjar que ha quedado 11 veces por delante de Liam Lawson. Que quiero decir, continúa siendo una victoria, pero no es tan aplastante como con otros compañeros de equipo. Entonces Liam Lawson ha sido capaz de resarcerse y poder por lo menos luchar y estar cómodo para conservar el asiento con Racing Bulls. Ahora, también te digo, está clarísimo, y yo también lo anuncié en pasados vídeos que hicimos, que no se va a mover de allí a no ser que él mismo se busque otro asiento, porque va a acabar exactamente en la misma situación en la que estuvo Gasly, que al final tuvo que salirse él porque no le iban a dar una segunda oportunidad. Por cierto, Sí, estaba poniendo aquí la fuente de los datos de el head to head, que no es nuestro. sí, Se lo hemos recuperado al youtuber Ekaiz. Lo pongo aquí para citar la fuente, evidentemente, que al final, pues, el trabajo hay que dárselo al quien lo ha hecho, me refiero. sí, sí. Muy bien, pues avanzamos y nos vamos a la 13ª posición, que tenemos al que no esperábamos, me imagino que fuese el líder del equipo Haas, por lo menos en la primera temporada. A ver, tampoco la diferencia entre ambos pilotos es tan abismal, ¿vale? Son 4 puntos. Pero sí que es cierto que, oye, como rookie, quedar por delante de tu equipo que lleva no sé cuántas temporadas en la Fórmula 1, pues es remarcable. Oliverman, 13º, 41 puntos. Guille, ¿cómo lo vimos nosotros? Vale, pues aquí se vuelve a ver que no acertamos, porque le puse yo 15º y tú 17º. Qué mal, ¿eh? Qué Que no mal, ¿eh? estamos... De momento solo he acertado yo, Duhan, pero soy optimista, Jordi, porque he visto que alguna la has acertado. ¿Sí? Soy Alguna optimista, sí, he sí. hecho bien, ¿no? No, Bueno, no, sí, sí. genial. No, más de una, tranquilo. Y Bueno, de Oliverman es que creo que ya lo has dicho todo bastante bien. Al final, un rookie llegando al equipo Haas, bueno, rookie entre comillas, porque sí que tuvo alguna incursión el año pasado en Fórmula 1, pero al final, por 2 o 3 carreras, tampoco creo que se le pueda considerar un veterano. Y en definitiva, ha tenido una temporada bastante sólida. Es verdad que en algunos momentos se ha desconectado también. Al final el Haas pues es un coche pues en esta zona media tan compacta que puedes oscilar entre ser el 10º coche en un gran premio y luego pasar a ser el 5º en el siguiente. Y Berman creo que en líneas generales ha cumplido bastante en esta primera temporada en Fórmula 1. Tiene este 4º puesto en el Gran Premio de México, extremadamente meritorio, que todos sí, recordamos cómo pensábamos que iba a acabar cayendo en carrera, y el tío aguantó. El Haas en ese Gran Premio corrió también y lo consiguió mantener ahí delante, y luego ha tenido un par de actuaciones bastante decentes, un 6º puesto en Brasil y otro 6º puesto en el Gran Premio de Holanda, perdón, que lo estaba ahora mirando. Entonces, bastante sólida la temporada de Berman, y creo que ponerlo en la categoría A, teniendo en cuenta el coche, su primera temporada en Fórmula 1 y resultados, y su comparativa con Ocon, creo que es un piloto de estar en esta zona media alta A. Claro, al final nos ha faltado mejor una categoría intermedia, pero ya está bien, tampoco vamos a hacer tantas subdivisiones. sí, sí, sí. Sí, porque encima creo que en esa categoría intermedia seguramente iba Gasly entre la A y la B. Y es posible que nos caiga Funa por, por esa de Gasly. La de Colapinto no lo sé. Pero bueno, sí que es cierto que después, si quieres, cuando terminemos, pensamos cuáles son en las que nos va a caer mayor estáis locos, ¿vale? Pero bueno, vamos a movilizarnos, que aún nos quedan muchísimos pilotos que revisar. Y llegamos al top 12 con un piloto que había estado durante mucha parte de la temporada en el top 10 y que obviamente se lo merecía porque encima ha sumado un podio siendo rookie, que es Isaac Hadjar, con 51 puntos, empatado con el 11º Nico Hülkenberg. Y de Hadjar, bueno, primero vamos a ver dónde lo posicionamos, que estoy seguro que aquí también la leamos porque ni Pero de coña estaba 12º. es horrible, es horrible. Mira, Venga, yo le puse 18º, pero es wow. que tú contaste menos con él todavía. 19º. Hadjar al final, viendo esto, y creo que en líneas generales ha sido... Racing Bulls ha sido una sorpresa también el buen rendimiento que ha tenido el monoplaza. Sí, sí, Un sí. poco como Stake. Creo que todos pensábamos que iba a ser muy segundo equipo de Red Bull y no iba a tener un rendimiento muy allá. Pero, teniendo en cuenta esto,
bueno, teniendo en cuenta esto, al final Hadjar ha rendido muy bien. Y para mí ha sido una de las sorpresas, como decía, de esta temporada, teniendo resultados increíbles, sumando un podio en el Gran Premio de Holanda, además de una temporada bastante consistente. Es cierto que en algunos momentos ha cometido errores Sí. que le han mandado hacia atrás, o ha perdido la oportunidad de entrar en una Q3 que tendría que haber entrado, o haber clasificado más adelante de lo que acaba clasificando. Evidentemente esto ha pasado, es su primer año, y vamos a ver el año que viene cómo gestiona la situación de ser compañero de Verstappen en Red Bull. Pero en definitiva, un poco como Berman, ¿no? Teniendo en cuenta el coche, teniendo en cuenta la temporada, que al final estás en la estructura Red Bull, que es una estructura con bastante presión por todo el juego de sillas y todo el baile de cabezas que ha habido también esta temporada con la ida de Horner y tal, y al final de Helmut Marko. En líneas generales creo que es una temporada sólida para un rookie como Hadjar, que ha sorprendido a todos, como decía, y para mí es un piloto de estar en categoría A. Sí, y no solamente en A, sino uno de los que están más por delante dentro de la categoría A. Muy sorprendido he estado yo con Hadjar. Me gustó muchísimo, a excepción de, obviamente, el pobre, el primer GP que encima se lo criticó por llorar. Una persona que ya no está en el equipo, por cierto, que es Helmut Marko. Porque ha dejado. Es curioso como teníamos a Newey, Horner y Helmut Marko hace un año y medio y ahora ya no queda nadie de todos ellos en la escudería Red Bull, que son los grandes, no te diría, no sé si la palabra correcta es dinosaurios, pero sí pues estandartes dentro de la escudería de lo que ha sido durante todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Hadjar creo que ha sorprendido mucho, para bien, y sinceramente no solamente creo que es el mejor rookie de la temporada, sino que encima también ha pasado a ser uno de mis pilotos favoritos. Entonces, el año que viene, con Norris obviamente vamos a continuar yendo, pero ojo con Hadjar, que encima sería una temporada complicada. A ver dónde lo ponemos el año que viene, teniendo en cuenta que se va a Red Bull. Pero bueno. Que no hay que olvidar que empezó con ese abandono en Australia y lo que has dicho Sí, tú, sí. esa situación con Helmut Marko llamándole llorón. Helmut Marko siempre motivando a sus pilotos Efectivamente. a su manera, pero bueno, parece que funcionó, ¿no? A partir de ahí despertó y empezó a sumar puntos en la tercera carrera. Entonces, bueno, Sí. creo que podemos estar todos bastante de acuerdo donde hemos puesto a Hadjar. No Sí. creo que vaya a ser de los No. criticados. No, para nada. Pasamos a la 11ª posición, a la puerta del top 10 y, como he dicho, empatado a puntos con Hadjar. Y de hecho es curioso porque ambos pilotos tienen podio, que es el motivo por el cual también Hülkenberg tendrá algún resultado extra que le hace quedar por delante. Pero tenemos al piloto alemán Nico Hülkenberg, que estoy convencidísimo que ninguno de nosotros esperaba que terminase tan alto, porque he visto que aún nos quedaban un par de cuadraditos a revelar abajo del todo y que creo que iban destinados a este grandioso piloto. ¿No es así? Bueno, nos hemos coronado los dos. Sí. ¿Ves? 19º y 20º. Pero es que al final el rendimiento, es lo que decimos, Sí. que llevo diciendo todo el vídeo, el rendimiento de Stake creo que ha sorprendido en líneas generales, aunque ha acabado como noveno equipo en constructores, pero no ha terminado luchando en toda esta zona media y hasta la última carrera, de hecho, podría haber optado al octavo o séptimo puesto si le cuadraban un poco las matemáticas, que no acabó siendo así. Entonces, al final, Hülkenberg ha tenido actuaciones bastante buenas, sobre todo la primera mitad de la temporada. Consiguió ese podio en Silverstone y es verdad que se desconectó un poco del Mundial. Sí. Y ha resurgido en estas últimas carreras, volviendo un poco a esas sensaciones del principio. De hecho, creo que había puntuado en 5 de las 6 últimas carreras o algo así, consiguiendo, mira, un 9º puesto en Abu Dhabi, un 7º puesto en Las Vegas. Entonces, creo que es una temporada bastante decente para Hülkenberg, sí, bastante sólida, bastante buena, también tirando de veteranía en algunos momentos. Así que para mí es un piloto que tiene que estar en la categoría A. Sí. Aquí veremos también cuál es la opinión de todo el mundo. De hecho, Hülkenberg, si no se hubiese descolgado después del GP de Gran Bretaña, yo creo que era un piloto que perfectamente podría haber terminado en la S, por el ritmo que estaba llevando, por cómo estaba llevando el coche del Stake a la zona de puntos casi constantemente y los resultados que estaba consiguiendo. Pero obviamente no podemos obviar que tuvo que un 25% de la temporada prácticamente donde no consiguió casi nada, incluso bastante por detrás que su compañero de equipo rookie, que es Gabriel Bortoleto. Así que yo creo que una baja
es donde tiene que estar. Es que Hülkenberg, hablamos siempre del podio en Silverstone, pero tuvo un 5.º puesto en España, ¿no te acuerdas? Sí. Adelantando a Hamilton. Sí, Es decir, no, por eso. hasta la primera mitad de temporada creo que Hülkenberg fue un piloto extremadamente sólido con el monoplaza que tenía, que el Stake fue dando pasos hacia adelante en rendimiento, pero no era un coche consolidado en la zona media. Entonces, estaba revisando y digo, creo que lo hemos puesto donde tenía que estar. Sí. Hablando de pilotos que están donde tienen que estar. Vamos ahora con el 10º clasificado, que estamos segurísimos que van a haber comentarios al respecto, que se nos va a insultar, pero nos da igual, ¿vale? En 10ª posición tenemos a nuestro queridísimo Fernando Alonso con 56 puntos. En la última carrera consiguió los puntos necesarios para entrar en ese top 10. Y quiero ver, Guille, dónde lo pusimos. Tengo una buena noticia para ti, porque le pusiste 10º y yo le puse 9º. Alonso, ¡Primer la última punto! carrera, te ha dado este acierto, así que te felicito, Jordi, por este acierto que creo que vas a tener más adelante. De hecho, voy a empezar a marcar los 2 únicos aciertos que hemos tenido, que es yo, Duhan, y tú, Alonso, para que quede constancia de cómo avanza todo esto. Y como has dicho, pues, bueno, temporada de Fernando Alonso, temporada bastante complicada también por el monoplaza que ha tenido, sobre todo la primera mitad, donde no funcionaron las cosas para nada. Hubo momentos de mala suerte o de errores que hicieron perder bastantes puntos, y la ventaja en puntos con Stroll al principio era un poco preocupante. Teníamos a un Stroll ahí que estaba tirando del equipo a nivel puntos. Y Alonso es cierto que a partir del Gran Premio de España recuperó mucho mejor las sensaciones, consiguió el primer punto, se escaparon puntos luego en Imola por una mala estrategia, y el abandono en Mónaco después de que metiera el coche en Q3 cuando no lo esperaba nadie, el abandono en Monza. Dicho todo esto, para mí la temporada de Alonso ha sido bastante buena con el monoplaza que ha tenido. Le hemos visto tener actuaciones muy buenas, y me voy a la última en Abu Dhabi, cuando en un circuito en el que parecía que el monoplaza no iba a estar, incluso, y no solo es que estuviera en sus manos, sino que además es capaz de gestionar la carrera para que Stroll intente remontar y Aston Martin incluso recupere más puntos, sume más puntos para el Mundial de Constructores. Entonces, dentro de todo esto, y también un poco buscándonos la polémica, lo íbamos a poner en la A. Originalmente estaba en la A, pero hemos dicho, venga, va, vamos a buscar el insulto y le hemos puesto en la S. Sí. No es el más alto de las S, como ya veréis. No. Lo hemos decidido poner en la S. A ver, ha tenido carreras también las que Sí, creo que no ha sí. estado A la a lo altura. mejor al máximo nivel, pero es que creo que han sido más los positivos que otra cosa. También estoy pensando en Austria, gestionando el DRS con Lawson. Creo que ha habido momentos en los que ha maximizado mucho el resultado con el Aston Martin. Sí que es cierto que al final la comparativa con Stroll es que Stroll oscila entre ser Ayrton Senna en algunas carreras o ser el mejor Latifi. Entonces, Sí. es una comparativa muy difícil de hacer. Entonces le hemos puesto ahí a sabiendas de que no va a gustar. No va a gustar nada. Pero bueno, ahí se queda. Porque es nuestra tier list. Y ya está, básicamente. Pero bueno, vamos a avanzar. En 9ª posición tenemos al otro piloto español, Carlos Sainz Jr., que empezando esta temporada muy mal, ¿vale? A nivel de rendimiento, con mucha mala suerte también. Ha conseguido remontarla muchísimo, consiguiendo 2 podios para Williams. Los primeros diría que eran... Es decir, ha conseguido 2 podios con la escudería después de hace no sé cuántas décadas. Entonces, muy bien por su parte. Obviamente colaborando con Albon para llevar el equipo a la 5ª posición, y después ya repasaremos nuestras predicciones de equipos y demás, pero con unos resultados muy sólidos. ¿Y dónde lo pusimos, Guille, tanto tú como yo? Yo le puse 10º primero, y aquí viene... ¡Wow! ¡Wow! Increíble, Jordi, increíble. ¡Wow! Has acertado la posición de los 2 pilotos españoles, esto es increíble. Esto es tremendo. Entonces, yo ya he dado un poco mi opinión. Guille, remátala, hablando la de Sainz, aunque también es cierto que lo hemos ido comentando durante todo el vídeo. Sí, un Carlos Sainz que es verdad que no tuvo el mejor arranque de temporada con ese abandono en Australia. Y luego es cierto que en la primera mitad, sobre todo, estuvo por detrás de Alex Albon. Le faltó algo de ritmo, aunque consiguió
consiguió entrar en puntos más de una vez, con un Williams que se veía que era un coche bastante rápido y que ha sido un coche bastante rápido durante toda la temporada. Dentro de todo este contexto, la segunda mitad de Carlos Sainz en el equipo creo que ha sido bastante sólida, sobre todo a partir de ese tercer puesto en Azerbaiyán, que él mismo lo decía, que encontró mejores sensaciones con el monoplaza. Ya ha conseguido 2 podios, 2 podios y medio, el de la sprint, por méritos propios, a ritmo propio, a puro ritmo, de meter el coche ahí delante en clasificación y luego hacer una buena gestión de la carrera, mantener el coche ahí delante. Y creo que lo que representa lo que es Carlos Sainz como piloto es el Gran Premio de Qatar. Cuando el equipo ya daba un poco por perdida esa tercera posición, ¿no? Y él se ve con ritmo, es capaz de hacer la lectura de que Norris va a perder mucho tiempo con Antonelli y dice, vamos a intentar arriesgarnos y tirar con los neumáticos y luchar por esta tercera posición, ¿no? Porque tampoco perdemos nada. Y creo que esto es algo que se ve mucho en Carlos Sainz, cómo lee las carreras, cómo toma decisiones más allá de las que le hacen tomar el equipo. Y para mí, dentro de todo este contexto, y aunque haya quedado detrás de Alex Albon en la clasificación de pilotos, no creo que haya sido para nada una mala temporada de Carlos Sainz. Creo que ha sido una temporada bastante decente y bastante buena con estos 2 podios del equipo Williams, extremadamente celebrados por parte de un equipo que en esta era efecto suelo fue el último equipo en la primera temporada, en 2022. Entonces, dicho todo esto, le hemos puesto en la clasificación A como el mejor de las As, también sabiendo que vamos a ser duramente criticados por esto, pero creo que teniendo en cuenta todos estos factores, y además ha habido momentos en los que directamente el equipo Williams ha fallado y Sainz ha cometido errores. A mí una carrera que me da mucha rabia por parte de Sainz es la de Austin, porque tenía el coche para luchar con Antonelli, para estar ahí en los puntos y sumar algunos puntos que a lo mejor lo hubiesen situado por encima de Albon, y comete esa maniobra extremadamente arriesgada de forma innecesaria y acaba abandonando. Entonces ha tenido estos momentos puntuales que creo que no ha estado bien, pero en líneas generales para mí ha sido un piloto muy sólido. Sí, sin duda. Y yo para terminar solamente quiero comentar que, tal como dices, la carrera en Qatar fue digna de ver por el tipo de piloto que es, que yo creo que el epítome de todo esto fue la carrera que tuvo Sainz en Singapur con Ferrari. Es el hecho de poder leer la carrera, entender la carrera y ser capaz de razonar y tomar decisiones consecuentemente para poder maximizar el resultado. Y esto lo hemos visto de Sainz y lo vemos de muy pocos pilotos, porque no todos los pilotos son capaces de tomar este tipo de decisiones en mitad de la carrera, cuando obviamente tienen el estrés de que están persiguiendo a alguien, están siendo perseguidos, o tienes que entender cuál es la situación de cada piloto. Sainz es un piloto admirable, encima se está hablando ya de ese efecto Sainz, de cómo es capaz de girar la performance de los equipos de un año para otro. Williams está también contentísimo con su incorporación y la idea también es liderar el equipo, que yo eso no sé cómo lo ha recibido Albon, teniendo en cuenta que lleva muchísimo más tiempo allí. Pero bueno, independientemente, creo que está en la posición que tiene que estar. Yo creo que nos vamos a comer muchísimo más hate por Alonso que por Sainz, francamente. Pero bueno, ya lo iremos. Hay gente que después de verlo de Alonso ha quitado el vídeo. Seguro. Tranquilamente, estoy seguro. Ha escrito su comentario y allí, venga, adiós. Pero bueno, vamos a por el siguiente, que es, en este caso, el compañero de Carlos Sainz, Albon, quien sumó prácticamente todos los puntos de la temporada durante la primera mitad. Muy fuerte estuvo Albon, también le acompañó bastante la suerte, al igual que también lo ha sido Sainz, es decir, aquí no vamos a mentir, pero sí que es cierto que Albon salió muy maximizado en puntos gracias a ciertas cosas que no dependían de él. Y vamos a ver dónde lo hemos puesto en nuestra clasificación, Guille. Vale, pues no hemos estado lejos. Aquí hemos fallado, pero tampoco hemos estado tan lejos. Tú le pusiste 11º y yo 13º. Bueno, yo sí que he estado lejos, pero tú te has quedado ahí en la zona. Estoy intentando ser algo optimista porque lo que viene es terrible, Jordi. Lo que viene a partir de ahora es terrible por mi parte. Creo que lo has resumido bastante bien. Albon en líneas generales no ha tenido para nada una mala temporada. Ha tenido, creo, una temporada bastante buena. Lo que sí que es verdad es que a partir del Gran Premio de Singapur, Albon sufre una desconexión brutal. En clasificación empieza a quedarse atrás, no se comete errores como en Bakú, en un circuito en el que el Williams era un coche rápido, pierde la oportunidad de sumar puntos. Y de hecho lo estaba mirando ahora, es que a partir desde el Gran Premio de Monza no suma puntos. Yeah.
está muchas carreras. Entonces ha tenido, claro, la tendencia y el sabor de boca que deja la temporada de Albon es negativo en contraparte al de Sainz, que ha tenido un final de temporada mucho más positivo con estos 2 podios y con con el 5º puesto también en Las Vegas y algún que otro punto más como el de Singapur. Entonces, claro, no hay que olvidar también la primera parte de la primera temporada, la primera parte de la temporada de Albon, que ha sido bastante sólida, tiene bastantes 5º puestos, carrileó al equipo y marcó bastante diferencia con Sainz. De hecho, era un poco preocupante ver tanta diferencia, aunque también es verdad que creo que Albon en algunos momentos le sonrió la suerte con las estrategias y acabó eso, acabó más adelante de lo que a lo mejor podría haber terminado. Entonces, temporada buena de Albon, y por eso le vamos a poner donde le vamos a poner, y aquí es donde tal vez lo polémico, lo hemos puesto detrás de Sainz, porque Bueno, creo que el factor adaptación al equipo sí, le da puntos a Carlos Sainz y no tantos a Albon, teniendo en cuenta también esta desconexión que ha tenido Albon al final. estoy de acuerdo. Ya sabemos que aquí eres tan bueno como tu última carrera en el mundo de la Fórmula 1. Nosotros intentamos hacer average, pero sí que es cierto que se te tiene que tener en cuenta la tendencia que tiene ese piloto en ese momento concreto. De hecho, yo creo que aquí hay varios pilotos que si no se considerase la tendencia, incluso estarían más abajo o hay cosas que girarían. Pero bueno, entramos ya, como podéis ver en la tier list, en los 4 primeros equipos, dejando de lado Tsunoda, ¿de acuerdo? Porque Tsunoda pues, estaba muy abajo. Pero entramos ya en los 4 primeros equipos para repasar las primeras 7 posiciones. Y en séptima tenemos al rookie Antonelli. Que, Guille, ¿dónde lo hemos puesto? Vale, pues aquí creo que tengo buenas Ay, noticias para los dos, porque perdona. los dos le pusimos en séptima posición. Bien. Otro milagro de Navidad. Tú ya llevas 3 aciertos, lo cual me preocupa. Pero mira, esta sí que la hemos acertado los dos. Y repasando un poco la temporada de Antonelli. Temporada de un poco irregular, sobre todo la primera parte. Es cierto que al final, como tienes un Mercedes, un coche en el que haces una carrera decente y puedes acabar puntuando por el propio ritmo que tiene el monoplaza, tampoco hay que olvidar que no deja de ser un chico de 18 años que se ha subido a ser compañero de Russell, sustituyendo a un 7 veces campeón del mundo como Hamilton, después de que Hamilton llevara 10 años formando parte de la estructura. Entonces, era una figura difícil de reemplazar. Y no hay que olvidar, o sea, que creo que hay que tener en cuenta la presión, ¿no? de todo el contexto, además de todos los rumores que hubo hasta el parón del verano, con la posibilidad de que Max Verstappen se uniera al equipo y Sí. ver qué piloto era el que se acababa yendo o dejando la Fórmula 1, no lo sé. Estoy exagerándolo, no creo que Russell y Antonelli hubiesen acabado fuera de la Fórmula 1, pero sí que se rumoreaba de que Antonelli podía ir al Alpine por esa unión entre Alpine y Mercedes a nivel motorizador. Entonces, Antonelli, teniendo en cuenta todo esto y sobre todo las sensaciones buenas hasta la penúltima carrera, porque Abu Sí, Dhabi creo que Abu fue Dhabi. una muy mala forma de terminar una temporada que en las últimas carreras estaba siendo muy buena, con ese segundo puesto en Brasil, con ese tercer puesto en Las Vegas y ese quinto puesto en Qatar, del que tanto se ha hablado por ese error, esa pérdida del monoplaza en la parte final, que podría haber sido un cuarto y haber decidido el Mundial. Que yo no creo que haya sido así al final. La temporada son 24 carreras y la gente está centrándose simplemente en una maniobra y en el Gran Premio de España de Verstappen. En líneas generales es una temporada decente de Antonelli y creo que le hemos puesto, ahora estoy dudando, no sé si le hemos puesto en la A o en la B. ¿Me lo puedes En la confirmar A. tú? En la A, por delante de Gasly. También es uno de estos pilotos que estaban allí, entre A, B, y a lo mejor si hubiésemos puesto una categoría media por allí estarían encuadrados allí. Pero coincido bastante contigo, la primera mitad de la temporada es claramente de C, ¿vale? Aunque sea un rookie. Tiene mucha presión, obviamente. Y lo que dices tú, tiene 18 años, acaba de entrar, pero sí que es cierto que tiene un coche con el que puede conseguir muchísimos mejores resultados que lo que estaba consiguiendo hasta la primera mitad de la temporada. Ahora, se le vio un cambio muy decente a partir del parón, con unos muy buenos resultados. Y gracias a eso para mí se ha mantenido la posición A. Sí que es cierto, a lo mejor con la C me he flipado, pero se habría ido a la B, pero yo creo que ha sido gracias a esta segunda mitad de la temporada que se merece estar en la A. Ahora, no creo tampoco que haya tenido una
tan buena temporada como lo ha tenido Berman o como lo ha tenido Hadjar. Y de allí que esté en la A, pero un poco más para atrás. Y nos vamos a alguien que probablemente también nos despierte muchísima polémica, pero bueno, para eso estamos aquí, que es en sexta posición con 156 puntos, solo 6 puntos por delante del piloto que le sustituyó en Mercedes, a Lewis Hamilton. Y Lewis Hamilton, Guille, ¿dónde lo pusimos? Tanto tú como yo. No estábamos tan lejos. Yo le puse quinto y tú le pusiste cuarto. A ver, es cierto que estos al final de los equipos de arriba estabas entre el 1 y el 8. O sea, no había mucho rango de movimiento, entonces vamos a estar cerca. Pero yo le puse en quinta posición y tú en cuarta posición. Comentar la temporada de Hamilton es comentar una travesía extremadamente dura, porque creo que no ha habido momento de luz en ningún gran premio de la temporada. Sí que tenemos ese gran premio de Gran Bretaña, en el cual llega a optar por ese podio y arrebatándoselo a Hülkenberg. O sea, teníamos ahí que Hamilton mantuviera su estadística de podios en Silverstone, o que Hülkenberg consiguiera su primer podio en Fórmula 1. Ya acabó siendo el primer podio de Fórmula 1 de Hülkenberg. Luego Hamilton es que al final ha sido una temporada llena de problemas. Se le ha visto falta de adaptación. Es cierto que en China consigue esa victoria en la carrera del sprint, que parecía que iba a cambiar algo la tendencia. Era la segunda carrera, tampoco había ninguna tendencia, pero que podía haber algo de buena unión entre Ferrari y Hamilton, pero fue todo un espejismo. Luego, es que tampoco le beneficia mucho la comparativa con Leclerc, que creo que ha sido uno de los mejores pilotos de la temporada para el monoplaza que tenía. Y en definitiva, la temporada de Hamilton ha sido muy fuera de las expectativas. Ha sido decepcionante, yo creo. O no sé si decepcionante, porque yo ya me esperaba que no iba a ser fácil entrar en Ferrari. Ferrari es muy particular y ya sabemos que Hamilton también es muy particular. Y solo hacía falta ver las radios con su ingeniero, que no han transmitido precisamente la mejor de las relaciones. Entonces, sé que va a ser esto a lo mejor criticado. Para nosotros ha sido un piloto que está en la C por el piloto que es. Y creo que ha sido, como he dicho, una temporada por debajo de las expectativas. Entonces, poco más. Muy por debajo. Muy por debajo desde un punto de vista de ritmo, muy por debajo desde un punto de vista de clasificación, muy por debajo desde un punto de vista de actitud. Creo que hemos visto un Lewis Hamilton muy por debajo de lo que es. Entonces, por eso se merece la posición en la que creemos que está. De hecho, ya avisamos, es el único piloto que está en la C, como os podéis imaginar. Y no está en vete, por favor, porque obviamente le vamos a dar pues una temporada más para que pueda hacer lo que tiene que hacer, y porque es Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo, que ahora mismo aún está corriendo en la Fórmula 1. Pero oye, por si acaso, y ya lo dijimos y lo hemos dicho en anteriores GPs, vamos a disfrutar de esta temporada que viene, por si es la última que la vamos a ver, que obviamente perder una leyenda como Lewis Hamilton va a doler. De la misma manera que pasará cuando terminemos finalmente por segunda y última vez a Alonso, o pilotos como Verstappen también dejen la parrilla algún día. También te digo, no sé si es mejor una retirada de Hamilton o seguir viendo cómo está tan por detrás de Leclerc y sufriendo tanto. Sobre todo las sensaciones de las últimas carreras con las eliminaciones en Q1, que sí que el Ferrari, el SF25, es un coche completamente fuera de nivel. Pero claro, la comparativa con Leclerc es dura, y lo que has dicho tú, la mentalidad que ha transmitido en ruedas de prensa, tan desgastado, tan desganado con el monoplaza. Vamos a ver el año que viene y no sé hasta qué punto es lo que decía. Mejor una retirada, que ya no sería por todo lo alto, evidentemente, que a lo mejor seguir con estas sensaciones. Lo que sí que es cierto es que, ¿cómo decirlo? Ya está ensuciado. ¿Sabes? El final de Hamilton. Si Hamilton se hubiese ido con la última temporada de Mercedes, tampoco hubiese sido tan catastrófico. Pero teniendo en cuenta esta última temporada de Ferrari, yo creo que ya no viene de una más, por lo menos. No continuarlo, es decir, si esto va a ser así durante los próximos 3-4 años, por favor, dejémoslo después del siguiente. Pero de ahora irte a final de esta temporada o aguantar una más y que sea más o menos lo mismo, no creo tampoco que vaya a ensuciar muchísimo más su legado, siendo sincero. Pero bueno, pasamos ya, o entramos ya
en el top 5 para hablar de Charles Leclerc. Vamos a dar nuestra opinión, vamos a posicionarlo. Siendo sincero, yo aquí no creo que nos caiga demasiado hate por el simple hecho de que en general todo el mundo adora a Charles Leclerc. O prácticamente No todo el sé yo mundo. eso, ¿eh? ¿No? ¿Tú crees que No no? sé. No, no, no te creas, no te creas. Bueno, ya veremos. No sé, a lo mejor la gente que lo adora habla mucho en general. Pero ¿dónde lo hemos puesto, Villa? Bueno, a Charles Leclerc nosotros le pusimos... ¡Ostras! Lo acabo de ver. No me acordaba de esto. Yo le puse campeón del mundo y tú Wow. subcampeón. O sea, Vale. horrible, horrible, horrible. Fíjate que hablaba antes del stake y el Racing Pulse, el rendimiento que ha tenido. Creo que la hecatombe que ha sido Ferrari este año no estaba en nuestras quinielas. En las nuestras, por lo menos, no lo estaba. De hecho, luego hablaremos del Mundial de Constructores, que también tiene telita. Sí que es cierto que al final Ferrari cambió todo el diseño del monoplaza y tal. Fue una apuesta arriesgada que ha salido evidentemente mal. Y dentro de todo esto, el SF25 ha sido un coche indomable. Nunca sabías por dónde, qué era lo que iba a fallar, si el desgaste de la plancha, si los frenos, si el compromiso aerodinámico del monoplaza y las últimas carreras, sobre todo ver el monoplaza en Qatar hace 2 grandes premios, que era un coche completamente inconducible, pues dejaba claro, creo que era un resumen de lo que había sido este coche esta temporada. Dentro de todo esto, teniendo en cuenta este contexto, yo creo que Leclerc ha tenido una temporada buena con la herramienta que tenía, entrando en 6 podios, creo que han sido al final de temporada. 7 podios, perdón. Teniendo actuaciones bastante destacables. También es cierto que al final Hamilton ha estado tan fuera de forma que creo que también ha ensalzado más el rendimiento de Leclerc. Perdió ese podio en China, ahora lo estaba pensando, con esa carrera en la que tú tenías el alerón delantero tocado, no te acuerdas, y Sí. estuvo cambiando la forma de trazar para mantener el ritmo. Perdió esa oportunidad de ganar en Hungría por ese problema en el Ferrari. Entonces, creo que dentro de todos los problemas que ha tenido, Leclerc ha intentado sobreconducir el monoplaza y acabar luchando por esta quinta posición, lejos de Russell, porque el Mercedes ha estado muy por encima. Y como decía, temporada buena de Leclerc dentro de todas estas subtemas que he ido comentando, y por eso le hemos puesto en la A, como creo que además el mejor de la categoría. No, Guille, no. ¿No? Ah, en la S, perdón, hemos puesto la S. Hemos puesto la S como Digo, mejor de la S. Sí, perdón, efectivamente. perdón. Efectivamente. Yo aquí solamente lo que quiero añadir es que yo creo que ha hecho exactamente lo mismo que ha hecho Alonso y que ha intentado hacer Gasly también durante toda la temporada, que es: no tengo un coche para estar donde quiero estar y donde seguramente lo estoy poniendo, pero obviamente con lo que tengo intento maximizarlo tanto como sea posible. La única diferencia una de las diferencias con Alonso y con Gasly es que obviamente el Ferrari tiene más ritmo que los coches que llevaban esos pilotos. Solamente hablo desde un punto de vista de lo que ha sido su temporada, ¿no? De un piloto muy bueno con un coche que no le da para tanto, y entonces vamos a intentar maximizar lo que tenemos. Y yo creo que Leclerc ha cometido los menos errores posibles, teniendo en cuenta pues lo que estaba sobreconduciendo el coche. Ha tenido muy buenos resultados, ha sumado muchísimos más puntos para Ferrari de lo que seguramente todo el mundo esperaba, y nos recordemos que a excepción de las últimas 3 carreras, Ferrari estaba para quedar segundo. Fue sencillamente en las últimas carreras que se desinfló. Y después también tenemos un Leclerc que casi consigue podio también en Abu Dhabi, persiguiendo a Lando Norris. Entonces yo creo que esta posición, a lo mejor no sé si sería el mejor de la S, pero sin duda alguna para mí tiene que estar en la S. Es que realmente, haciendo así un análisis más de Gran Premio por Gran Premio, la única carrera en la que te diría que sí que ha tenido un muy mal fin de semana fue Silverstone. Sí. Que bueno, Sí, también la comparativa con Hamilton, que sí que estuvo bastante sólido ese fin de semana, pero el Gran Premio de Silverstone de Gran Bretaña para Charles Leclerc fue horrible. El que tú cometió errores, muchas escapadas, ese toque con Sainz al final, porque él mismo reconoció que había perdido el control del monoplaza en la frenada. Pero a partir de ahí es que, por ejemplo, perdió la oportunidad de sumar un podio en Brasil por ese incidente entre Piastri y Antonelli. Ha tenido retiradas como la de Holanda en Zandvoort por también Antonelli. Entonces, es que en líneas generales creo que ha maximizado donde podía estar el Ferrari. Entonces no se le podía pedir mucho más a Leclerc, como que has hecho tú la comparativa, creo que con Alonso, y lo que ha intentado Gasly también con Alpine. Sí.
Y con esto nos entramos ya en el top 4 con George Russell, quien con 319 puntos ha asegurado la cuarta posición y obviamente ha liderado el equipo Mercedes para quedar subcampeones en el campeonato de constructores. Y mi pregunta aquí es, ¿dónde lo hemos puesto? Volvemos a no acertar, poniéndolo en sexta posición. Sí, fuimos poco optimistas con el rendimiento de Mercedes este año y ha acabado siendo el segundo equipo en constructores. Tampoco creo que hayamos sido poco optimistas. Yo creo que hemos sido demasiado optimistas con Ferrari. Ese ha sido el problema. Yo creo que Mercedes lo hemos puesto de ritmo donde está. El problema es de Ferrari, que pensábamos que iba a volar y ni mucho menos. No. A ver, de George Russell comentar. Yo creo que es uno de los pilotos más buenos, constantes y sólidos de la parrilla. Sin duda alguna, en el momento en el que se estaba especulando si iba a ser sustituido por Max Verstappen o no, creo que habría sido más o menos lo mismo que vimos también con Lewis Hamilton sustituyendo a Sainz, que es en plan, toca hacerlo porque algún piloto se me tiene que ir, pero es un pilotazo. Entonces, Russell ha hecho lo mismo que ha hecho durante todas las temporadas que estaba en Mercedes, porque por pena y desgracia para él nunca ha tenido un coche dominador, sino que ha tenido un coche muy bueno, que obviamente está para luchar por podios e incluso victorias, que ha conseguido 2 esta temporada, pero no ha podido en ningún momento poder luchar o competir por un mundial. Y estoy convencidísimo que de la misma manera que Leclerc, si en algún momento tienen la oportunidad, van a batallar y van a dar una buena guerra a quien sea con quien esté peleando. Y Russell ha maximizado los resultados que podía conseguir, de la misma manera que ha hecho Leclerc, y creo que por eso también merece estar en la misma categoría que está Leclerc. Un poco por detrás, sí que te diré, porque creo que ha pasado más desapercibido. Leclerc ha sido más sonado en todas y cada una de las carreras que ha hecho y donde ha conseguido un buen resultado, pero Russell tiene que estar allí. ¿Tú cómo lo ves? Russell al final ha sido un poco el piloto fantasma, ¿no? Que iba sumando podios en esta primera parte de la temporada y no le veías prácticamente en pantalla porque no le daba para seguir a los McLaren, pero tampoco los Ferrari y a veces Red Bull tampoco estaba, y Russell iba sumando pues esos 2 primeros podios al empezar la temporada. Claro, es que el primer podio lo sumó por la calificación de Leclerc, o sea, ni siquiera se contaba con él. En líneas generales, bueno, estoy de acuerdo con lo que has dicho, ha sido un piloto extremadamente consistente durante toda la temporada. Las únicas 2 carreras en las que te diría que sí que a lo mejor no ha estado a la altura fue la clasificación en Mónaco. Pero bueno, que es que eso, ¿qué va a hacer? Se le rompió el motor y entonces la carrera ya afuera, entonces claro, tampoco voy a decir que no ha estado a la altura. Y el fin de semana en Gran Bretaña. Fue donde tampoco acabó tal vez optando a todos los puntos que se podía contar, pero bueno, Silverstone fue una carrera difícil en general. Por lo demás, 2 victorias, uno de los pocos pilotos que ha conseguido victoria esta temporada, más allá de los 2 McLaren y Verstappen, ha sido el cuarto, y estoy de acuerdo en ponerlo en la S. Sobre todo porque luego la comparativa con los McLaren con los McLaren, que es lo que queda ya ahí con Verstappen, ha sido un piloto que tampoco puedes señalarle graves errores. Simplemente había fin de semana en el que el Mercedes no estaba y ya está. Es verdad que en algunas se ha visto superado por Antonelli, pero también creo que ha sido mérito del propio Antonelli. No vamos a decir que siempre que Antonelli ha superado a Russell ha sido porque Russell estaba mal. Porque a veces Antonelli pues, ha demostrado que era un piloto rápido. Sí. Entonces, a mí me parece, yo veo bien poner a Russell en la S. Muy bien, pues con esto entramos en el top 3, que aquí seguro que después también hay cizaña en la zona de los comentarios, posiblemente. Y empezamos con el piloto australiano, Oscar Piastri, quien parecía en un momento de la temporada que iba a ganar el Mundial, y al finalmente no ha sido así. Y tengo curiosidad para saber dónde lo hemos puesto, Guille. Pues otro fallo, yo le puse cuarto, tú le pusiste quinto. Yo me quedaba más cerca, pero bueno, lejos. En puntos hemos estado lejos. Sí. Piastri, es que ya lo has resumido tú y creo que ya hemos hablado mucho de los McLaren en toda esta temporada. Era el piloto que parecía que después de Zandvoort iba a ganar el Mundial, se le veía sólido, se le veía rápido, se le veía que podía fallar poco y Norris, sin embargo, hombre, contar con una remontada viendo también la inconsistencia de Norris era difícil, pero lo que pasó es una desconexión de Piastri por X o Y razones que tampoco vamos a empezar a
argumentar, ¿no? Si hubo sabotaje en McLaren o una mala decisión a la hora de montar actualizaciones, todo el tema de la suspensión delantera, o simplemente que Piastri en los circuitos estos de la segunda mitad de temporada el año pasado ya fue bastante inconsistente, entonces se ha repetido un poco lo mismo. La razón que te guste, en definitiva la temporada de Piastri ha terminado con malas sensaciones y perdiendo este mundial que, como decía, parecía que podía ganar. Sí que es cierto, llegó a la última carrera con posibilidades, aunque unas matemáticas un poco difíciles, además teniendo al equipo claramente no a su favor en esta última carrera, dicho por el propio Zak Brown, de que si Piastri se tenía que quitar, se iba a quitar. Entonces, le hemos acabado poniendo la S también, aunque detrás de Russell y Leclerc, por todas estas inconsistencias que le hemos visto. También teniendo en cuenta, que esto es algo que le da puntos a favor, que era su tercera temporada. La primera fue el debut y no tuvo una mala temporada. El año pasado ya fue una temporada bastante más sólida con ciertas inconsistencias de nuevo. Y este año parecía que iba a ser la consolidación. La primera mitad de la temporada dices, Piastri está, pero ha vuelto a tener esta desconexión, repitiéndolo el año pasado, que deja un poco en evidencia que le sigue faltando ese punto de cocción, por decirlo de alguna forma. Entonces, para mí no ha acabado siendo tal vez el mejor de toda esta zona por todas estas cosas. Sí, muy de acuerdo en todo lo que has dicho. Y lo que sí que es cierto es que hemos visto un Piastri que, a excepción de esos circuitos, y por pena esto no lo vamos a saber hasta final de temporada, de la siguiente, pero se le ve que le queda muy poco para convertirse en un piloto de la escala como es Leclerc o como lo es Max Verstappen desde un punto de vista de solidez, buenos resultados y constancia. Sí que es cierto que por pena estos GPs, es decir, a excepción de los últimos dos, de Qatar y Abu Dhabi, donde sí que estaba más sólido, pues en los otros ha tenido una bajada de rendimiento desde Monza, y esto es lo que ha acabado ocasionando pues que quede en tercera posición. Pero la temporada de Piastri ha sido muy buena, como has dicho, es su tercera temporada, y es por eso que, independientemente de ese bajón y de perder el Mundial, ni mucho menos se merece estar en un sitio que no sea la S. Vamos a ver qué tal es la siguiente temporada, que, si te soy sincero, yo creo que ha llegado ya el momento en el que posiblemente Piastri y Norris se intercambien posiciones desde un punto de vista de resultados a la hora de terminar el Mundial. Es decir, por el ritmo que hemos visto, no me sorprendería que Piastri, no de paliza, pero sí que terminase por delante de Norris en el Mundial de Pilotos el año que viene. Es que yo ahora mismo creo que lo que tiene que cambiar Piastri es incorporar lo que hablábamos antes de Carlos Sainz. Sí. De tomar decisiones por encima de lo que está haciendo el equipo para ahorrarse muchos errores que ha tenido el equipo McLaren durante la temporada. Es algo que Norris sé que no va a hacer, porque Norris ya lleva mucho tiempo en la Fórmula 1 y dudaría que cambiara esta forma de actuar, que también es su forma de actuar y es su marca de piloto. Todo el mundo está hablando ahora hablaremos de Norris, de que al final Norris es un campeón diferente, que ha mantenido como su marca y su estilo de su forma de ser, y ha acabado llevándose el Mundial. Piastri creo que tiene este año ya imponerse en ciertas situaciones si quiere de verdad ser el piloto número uno del equipo, porque yo es que este rollo Casa de la Pradera que ha querido tener McLaren, con claramente tensiones internas más que evidentes en las radios, no me lo creo. No me lo creo, y esto tiene que acabar petando. Si el coche el año que viene es un coche competitivo, no sé hasta qué punto se va a repetir todo lo que se ha vivido este año, que espero que no se repita, porque ha habido momentos que dices, hombre, espero, luchad, por favor. Han tenido mucha suerte de que tenían un coche muy dominador. Porque si no hubiese sido así, si Ferrari hubiese estado un poco allí, si Max Verstappen hubiese tenido un coche durante también la primera mitad de la temporada y demás, dudo mucho que se hubiese dado la situación como se ha dado. Pero bueno, vamos a ver cómo avanza. Sea como sea, en nuestra clasificación Oscar Piastri tier S, pero por detrás tanto de Leclerc como de Russell. Y ahora nos vamos en el top 2, y en el top 2 obviamente tenemos a Max Verstappen, quien se ha quedado 2 puntos de ganar el Mundial a Lando Norris. ¿Y dónde hemos puesto a Max Verstappen, Guille? Bueno, tú claramente no lo has acertado. Eso seguro. Yo podría haber misterio, pero no. No, pensaba que tú se lo habrías acertado. Yo también pensaba que habría puesto que lo había puesto segundo, pero lo he visto antes y digo, no. Qué pena. Le puse tercero.
¿Y qué decir de Verstappen, no? Creo Espera, que voy a. Es decir, si hay esta clasificación, aquí es poner. Ya está. Ahora, continúa. Sí. Para mí, bueno, y para los dos, creo que ha sido el mejor piloto esta temporada. Yo siempre lo he dicho, no compro el discurso de que el Red Bull ha sido un coche para No. tirar. Y de hecho, no sé si lo puedes recuperar. Tengo ahí los ritmos de carrera de todas las carreras. Y se puede ver un poco Sí. tanto la primera mitad de la temporada hasta el Gran Premio de Hungría y cómo luego en la siguiente, que es la siguiente, la de al lado, te vas a partir de Países Bajos. El rendimiento del Red Bull es más sólido, pero en líneas generales se ve que el Red Bull en muchas carreras estaba para hacer segundo coche. Tiene unas bajadas de rendimiento bastante brutales como en el Gran Premio de Hungría, pero en líneas generales era un coche que podía llegar a competir por podios, o que Verstappen era capaz de hacerlo competir por podios. Aquí cada uno que coja el discurso que quiera. Pero hablando de la temporada de Verstappen, yo creo que ha sido muy buena temporada. Ha llegado hasta el final a Abu Dhabi luchando por el Mundial, por los regalos de McLaren, no hay que olvidarlo, porque si McLaren hubiese sido sólido y Norris y Piastri hubiesen sido sólidos, Verstappen no llega a la última carrera optando por el Mundial, pero ni por asomo, porque llegaba un momento que es que las matemáticas no dependían de él, dependía de los errores de McLaren que han sucedido. Sí. Y creo que al final tenemos bastantes actuaciones muy buenas de Verstappen, consiguiendo poles que luego le consiguen victorias como la de Suzuka, poniendo el monoplaza por delante de los dos McLaren y luego manteniendo la posición, situando el Red Bull en muchas situaciones en clasificación donde tal vez no parecía que iba a estar, viendo los libres 1, libres 2, libres 3 de ese fin de semana, y consigue meter el coche delante. Y en líneas generales creo que ha sido el mejor piloto. No ha acabado llevándose el Mundial porque el McLaren ha sido más fuerte, el coche ha sido más fuerte en todas las carreras. McLaren casi no ha tenido ningún fin de semana malo. Luego otra cosa es lo que haya hecho el equipo. Pero el coche en sí no ha tenido un fin de semana de problemas de adaptación. Para nada. Podemos discutir si Las Vegas el coche era rápido porque era ilegal. Pero en líneas generales ha sido un coche rápido toda la temporada y Verstappen ha mantenido el pulso con las herramientas que tenía, y también muy destacable el cambio de tendencia del equipo Red Bull en la segunda mitad, dando un coche mucho más sólido y que le ha permitido luchar. Entonces, para mí, el mejor piloto de la temporada. Creo que tú vas en la misma línea y poco más. Sí, de hecho tampoco voy a añadir muchísimo. Voy a recordar unas palabras de Norris que no van a ser literalmente esas, pero la idea o el concepto sí que es ese, que es que se quejaba de cómo era insalvable la diferencia de puntos con la que partía después de que McLaren diese ese step up con el coche el año pasado desde el GP de Miami, que había 60 y pico puntos de desventaja, y cómo eso le condicionó a no poder llegar al Mundial, a ganar el Mundial. Pues aquí hemos visto cómo Verstappen ha sido perfectamente capaz de eso. No me acuerdo exactamente cuál era la diferencia, pero no sé si era de casi 100 puntos o más de 100 puntos en algún momento, y de cómo poco a poco la ha ido recortando hasta quedarse a 2. Entonces, con esto queda claro que Max Verstappen no solamente es el mismo piloto de la parrilla, yo estoy bastante convencido, aunque no he podido experimentar historia de la Fórmula 1, que es uno de los mejores de la historia, sino el mejor de la historia en cuanto a todo, en cuanto a ritmo, en cuanto a ganas, en cuanto a agresividad, en cuanto a estrategia, en cuanto a todo en general. Y se merece estar sin duda alguna en esa posición esta temporada, porque Lando Norris ha ganado el Mundial de Pilotos, pero no ha sido el mejor piloto. Sí. Y no compro lo del Gran Premio de España, que sí que es cierto que es un error. Evidentemente es un error, es una pérdida del control de la situación y se lo podría haber ahorrado. Pero es que ese es el pack. Eso viene en el pack más Verstappen, y tener a un piloto. Tal vez si no tuviera esos momentos no sería el piloto tan rápido que consigue ser en otros, o tan agresivo. Entonces, claro, compras el pack entero y te puede gustar o no, que hay mucha gente que entiendo que no le guste un piloto pues tan agresivo en algunos momentos, pero es el pack completo. Entonces, el discurso de perdió el Mundial en Barcelona yo nunca lo he comprado. Pero eso es que no tiene sentido. Es decir, para mí nunca lo tendrá. Pensar que un solo hecho del pasado, que obviamente si hubiese sucedido eso, muchísimas otras condiciones hubiesen cambiado, es lo determinante para decir aquí lo perdió o aquí lo ganó, no tiene absolutamente ningún sentido. Es como decir que Norris ha ganado el Mundial gracias a que Piastri cedió la posición en, ¿qué fue? En Monza, ¿no? Monza. No es verdad.
No es verdad. Es decir, Norris ha tenido también situaciones complicadas que también le han condicionado. Y no solo por eso ha ganado o podría haber perdido el Mundial. Es que no tiene sentido. No tiene sentido ese discurso. Siempre lo voy a decir. Pero bueno, vamos a ya dar por finalizado prácticamente este vídeo, repasando obviamente quién ha quedado en primera posición, que es Lando Norris con 423 puntos. Y claramente me llevo el puntito de fanboyismo que tú, Guille, no te llevas. No, ha sido lo mío en estas predicciones ha sido humillante y no puedo decir mucho más. Entonces, me quedo que sumando el resultado de la temporada de nuestras predicciones te sigo ganando, porque con este resultado Espera. me remontarías 2 puntos. Quedan cosas a repasar aún, ¿eh? Quedan cosas a Pero repasar. en ningún momento firmamos que esto se iba a sumar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y mira que de hecho estas, y lo podemos hacer para la siguiente temporada, si me perdonas el hecho de que me tenga que ir. Podemos hacer que estas predicciones, si las acertamos, por lo menos que cuenten doble. Venga, para que haya un cambio de. Bueno, doble es mucho, ¿eh? Pero venga, va. Bueno, ya, pero si Claro, acertamos. es difícil acertar. Es muy difícil acertar, hombre. Vamos a terminar con la tier list, por eso. ¿Dónde ponemos a Norris, Guille? A Norris le hemos puesto la S y le hemos puesto por detrás de Piastri. Puede ser que la hayamos puesto por detrás de Piastri. Siendo que ha sido el campeón del mundo, y es evidente que ha tenido actuaciones muy buenas, lo hemos dicho ya antes, el McLaren ha sido un coche muy rápido toda la temporada. Siempre ha estado ahí arriba. El coche de base era rapidísimo y tenía una capacidad de adaptación que ningún otro monoplaza ha conseguido de forma tan consistente en las 24 carreras. Dicho todo esto, le hemos visto cometer errores, sobre todo en la primera mitad de la temporada, por falta de adaptación al monoplaza, por falta de confianza, la razón que quieras, pero no estuvo. Y luego cuando ha estado, en la segunda mitad de la temporada, a partir de Zandvoort o a partir de Monza, aun con todo, creo que ha seguido cometiendo algunos momentos de errores, malas salidas donde pierde posiciones y ya se condiciona la carrera. Yo siempre menciono a Austin porque es una clara descripción de lo que es Norris, de perder la posición con Leclerc y luego tener que estar luchando con un piloto que claramente es más lento que tú en vez de estar luchando contra Verstappen, Sí. que creo que era el objetivo ese fin de semana. Y esto es una tendencia muy de Norris, de salir demasiado seguro y acabar condicionándose toda la carrera y jugar una estrategia que no tendría que estar jugando. Y teniendo en cuenta que en comparativa con Piastri lleva ya muchos más años en la Fórmula 1 y que claramente es no claramente, pero yo creo que la filosofía del equipo es que Norris sigue siendo el piloto número 1, aunque evidentemente no lo dicen públicamente, han querido vender todo este rollo de que los dos son iguales y apostaban por los dos. Norris por veteranía dentro del equipo, yo creo que sigue siendo el emblema, por decirlo de alguna forma, y por eso le vamos a poner en la S, porque ha tenido momentos muy buenos y ha ganado el Mundial, que no hay que olvidarse de esto, pero su inconsistencia, que casi le hace perder el Mundial, más los errores de McLaren, para mí le hacen no ser el mejor piloto de la temporada. Exacto, estoy muy de acuerdo. Es decir, un piloto como Norris, que lleva muchísimos años, que hemos visto lo rápido que puede llegar a ser, y ya no solo eso, sino que también vimos la temporada pasada los errores que tenía y lo que tenía que enmendar de cara a esta temporada, el único escenario a partir del cual hubiese sido clasificado como GOAT es si hubiese dominado el Mundial y hubiese terminado como primero a 2-3 carreras de que terminase, o incluso 4. Y lo digo porque con el coche que tenía podía tranquilamente hacerlo. Si no ha pasado es porque, lo que has dicho tú, ha sido muy inconsistente, no ha parado de cometer errores, ha continuado teniendo problemas con el tema de las salidas, tiene también problemas con el tema de los reinicios de carrera, ya sea con safety car y demás, que no tiene el dominio que tiene Verstappen, donde sabes perfectamente que va a conservar la posición, sino que tienes esa duda. Quiero decir, son muchas las cosas que aún faltan por pulir y que tenemos que ver si va a ser capaz de pulir, porque ¿qué lleva? ¿6 temporadas ya? ¿O 7? Me parece que son. Entonces, vamos a ver ya hasta qué punto se estanca, y por suerte pues ha podido convertirse en campeón mundial de la Fórmula 1 y ya está, es todo tachado, pero yo dudo mucho, por lo menos con el Norris que tenemos ahora, que vaya a ser capaz de volver a ganar otra vez. Ya no el año que viene, sino a nivel general a futuro. Así que esta es la posición en la que creo que tiene que estar, y ha sido mejor que Piastri en, te diría, una cuarta o una tercera parte del Mundial. Sencillamente es que se le han alineado los astros, que cuando Piastri no ha estado por mucho. Mientras que Norris cuando no estaba, pero quedaba segundo. Correcto, sí.
Totalmente, Y ya está. totalmente. Esto, la gente que sigue aquí, lo está diciendo un fan de Norris. Exacto, ¿eh? Por favor, tengamos eso en cuenta. Tengamos eso en cuenta. Pero bueno, así es como nos queda la tier list. Por favor, dejadnos también la vuestra, qué es lo que estáis más o menos de acuerdo, que como sabemos esto siempre es bastante incendiario en los comentarios. Y A ver, sí, hay que decir, viendo ahora a Alonso ahí en la S, ¿qué esperabais al entrar en un vídeo donde hay un exacto, tío con una gorra de Renault efectivamente, de 2005? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? efectivamente. Pero bueno, nos despedimos aquí, que sabemos que este vídeo ya nos está quedando un poco larguito. Y como os hemos comentado, aún también tendremos otro repasando pues constructores y las predicciones de inicio de temporada. Muchísimas gracias, esperamos que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.